Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Pues saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos. Juntos, la lección de la escuela sabática. Y un cordial saludo a todas esas personas que nos están viendo en este tu repaso de la lección de escuela sabática. Y hoy, ¿verdad? Como siempre, le voy a pedir a mi compañero John Morales que tenga el inicio de la oración. Postrémonos, amantísimo Padre que tú estás en los cielos. Te damos tantas gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, a pesar de que pecamos, tu misericordia es grande para con nosotros. Ayúdanos en esta mente finita que tenemos a poder entender verdaderamente tu gran sacrificio, tu gran amor y tomar en serio la gran oportunidad que tú nos estás dando para poder hacer una decisión y llegar hasta el reino de los cielos. Amén. Perdona todas nuestras faltas, nuestros pecados. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, John, por esa linda oración, ¿verdad? Bien, y nos pueden escribir sus comentarios si ustedes desean. Y si quieren oración también la pueden escribir ahí en la página, ¿verdad? En YouTube, en la parte de abajo. Bien, vamos entonces a la lección de hoy, la número 8. Se titula La promesa, John. ¿Y qué tú me puedes decir de ese título? Bueno, el título lo dice todo, ¿no? La promesa. Es cuando tú coges y prometes algo, quizás a tu padre, quizás a tu madre, tú haces una promesa y la otra persona pues está esperando de que tú cumplas lo que estás prometiendo, ¿no? Y vemos que esta promesa Dios se la hace, ¿verdad? A Abraham. Pero hay algo que nosotros sabemos que quizás nosotros en nuestras promesas, que no debería ser así, pues podemos fallar como seres humanos. Pero Dios nunca nos falla a su promesa. Y eso era lo que estaba pasando, ¿verdad? Con Abraham, Dios le había dicho que le había hecho una promesa que de él, ¿verdad? Iba a tener una gran descendencia. Y ya habían pasado más de 50 años desde que Abraham había salido, ¿verdad? De su tierra. Y iba a salir y a llegar a la tierra prometida. Ya estaba, pues, anciano y su fe se había afianzado plenamente. Podía descansar tranquilo, seguro del cumplimiento de la promesa divina. En ese momento Dios pide a Abraham que entregue a su hijo, el de la promesa, John, que sabemos, ¿verdad? Que era él, aunque él había tenido otro hijo, pero ese era el hijo de la promesa. Y Dios le dice que lo entregue. Después pierde a Sara. Y esas son las cosas, ¿verdad?, que vamos a estudiar en esta lección número 8. ¿Nos puedes leer los puntos más importantes, John? Bueno, los puntos más importantes, pues la primera es la prueba de fe. El cumplimiento de la promesa viene siendo la segunda. La tercera, la posesión de la tierra. El cuarto punto, asegurando la simiente. Y el número 5, que es el que más llama la atención, más descendientes de Abraham. Y vemos, ¿verdad?, en la parte del sábado, el versículo para memorizar era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y sabemos, ¿verdad?, que él, como habíamos comenzado la promesa, le había hecho esta promesa de que iba a tener un hijo, pero sabíamos que Sara era estéril, no podía tener hijos. Y sin embargo, Dios le había prometido que iba a ser el hijo de Sara. Pero en ese momento, como ser humano, y lo hemos dicho en otras ocasiones, queremos ayudar a Dios. Mira, a nosotros no podemos ayudar a Dios, nosotros podemos participar de la obra que Dios nos da,
pero ¿qué pasa? Ayudando en lo que Él quiere que sea su voluntad. Pero cuando Dios nos dice algo, Él no necesita ayuda. Y Abraham con su esposa quisieron ayudarlo y pasó lo que hemos explicado en lecciones atrás, de que cogió a su sierva, era una costumbre, pero nace Ismael y ese no es el hijo de la promesa. Pero vemos también que después, más adelante, Dios le pide, cuando nace Isaac, el verdadero hijo de la promesa, Dios le pide que haga un sacrificio con Isaac. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es algo más difícil porque él piensa, ¿verdad? Pero Dios, tanto que me prometió este hijo y ahora me lo va a quitar. Pero sin embargo, sabemos que Abraham, que le dicen el padre de la fe, ¿verdad? Puso toda su fe en Dios. Y hizo eso mismo que Dios le dijo. Aunque Dios no lo permitió, sabemos que después hubo un sustituto, un carnero, ¿verdad? Y se sacrificó ese carnero. Después de eso, pues muere Sara. Y después que muere Sara, Abraham quiere afirmar de que su hijo se case y él tenga descendencia. Así que, le busca también una esposa. Y más adelante también él queda soltero, ¿verdad? Porque muere Sara. Y vemos que él vuelve de nuevo y se casa y tiene otros hijos. Pero eso es lo que vamos a estudiar en esta lección. John, tú nos puedes decir el domingo, el Monte Moria. ¿Qué nos puedes decir de esa lección ahí? Bueno, el monte Moria lo estamos viendo en Génesis 22:1 al 12 y también en Hebreos 11:17 menciona algo del monte Moria, ¿no? ¿Cuál era el significado de esta prueba? Pues qué lecciones también espirituales pueden surgir en este asombroso acontecimiento. En Génesis 22 se ha convertido en un clásico de la literatura mundial y ha inspirado también a filósofos y artistas, no solamente a los teólogos. Pero sin embargo el significado, la prueba de Dios, que es difícil de comprender, este mandato divino contradecía la prohibición bíblica posterior en contra de los sacrificios humanos. En otras palabras, también las otras naciones idólatras como los cananeos, los jebuseos, quizás los egipcios también, ellos adoraban al sol y hacían sacrificios humanos. Pero ahora Abraham reconoce la voz de Dios, que no era cualquier voz, él conocía la voz de Dios y Dios le manda que vaya al monte, a uno de los montes que él le va a decir cuál es y que allí se lo ofreciera en sacrificio. Una cosa impactante que Dios le da a Abraham una orden así, pero Abraham no dudó en rehusarle a su único hijo. Abraham pudo haber pensado quizá, ¿verdad? Un montón de cosas. ¿Por qué Dios me pide tal cosa? ¿O cuál será el plan de Dios? ¿O qué es lo que Dios tiene preparado? No lo sé, pero voy a ir hasta el final. Y Dios no lo paró a la mitad del camino, ni cuando se despidió de Sara, y justo cuando llegan al monte y él hace el altar, Dios no lo para. Dios lo viene a parar ya en el último instante, ya cuando él alzó el cuchillo para matar al hijo, que lo que faltaba era quizás un segundo y tac, lo hubiera matado. En ese segundo el ángel de Jehová le agarra la mano a Abraham y le dice que no le haga daño al muchacho, porque él ha visto que él es un hombre de fe y que no le ha rehusado a su único hijo. Y esto también lo podemos comparar como una lección que Dios le estaba dando a Abraham para que Abraham pudiera entender de que Dios a su único hijo se lo había prometido para salvar al mundo del pecado.
Ahora yo estoy dando mi único hijo para salvar al mundo del pecado. Ahora yo quiero que tú también me des el único hijo que tú tienes para que Abraham quizá pudiera sentir algo y comprenderlo. Claro que no lo va a comprender a toda la capacidad, pero tuvo una idea de cómo, del sacrificio tan grande que el padre estaba haciendo también por el mundo, ¿no? Vemos, ¿verdad? Que cuando Abraham se levanta temprano en la mañana, John, se despide de Sara, pero no le dice, o sea, será bien tempranito, pero no, vamos a adorar, ¿verdad? Y va con unos siervos y también los deja a mitad de camino. Y vamos a adorar al monte, se va solo con su hijo. No le dice nada a Sara, porque si le dice algo a Sara, Sara no va a permitir eso. Y Claro, no le dice nada a los siervos, porque los siervos quizás piensan, este se volvió loco. Sí, ujú, porque ya Abraham estaba viejito, te volvió loco, o sea, vamos a detenerlo. Sino que él pone, como tú dices, toda su fe en Dios. Voy hasta el final. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y cuando llegó al final, cuando vemos, ¿verdad? Que pasa eso, vemos que Dios, el ángel de Jehová lo detiene. Y él experimentó lo que tú estabas diciendo. Eso fue una prueba de fe. Porque es duro, John. ¿Cuánto uno quiere a los niños, los hijos de uno? Y que Dios le pida, o sea, y como tú dices, él conocía la voz de Dios. Porque cualquier voz que me diga a mí, mira, sacrifica a tu hijo, no. Él sabía que esa era la voz de Dios. Pero vemos que cuando él experimenta eso, se da cuenta de que eso es lo que va a pasar en el futuro con el Mesías. Ahora la diferencia es que en el momento que vayan a matar al Mesías, no va a haber ninguna voz que diga detente, como pasó con Abraham y el ángel, ¿verdad? Así que vemos que fue una prueba que pasó Abraham y fue algo que verdaderamente Dios pretendía que el ser humano entendiera por medio de ese sacrificio. Así que qué bonito, ¿verdad? El padre de la fe, y tenía que tener bastante fe. Bien, vamos al lunes. Dios proveerá. Y sabemos que a quien iba él a sacrificar era su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Wow. Y si Abraham tenía fe, Isaac también tenía mucha fe también, John. ¿Por qué? Porque cuando de momento él le pregunta al padre, ¿dónde está, verdad? El cordero que van a sacrificar. ¿Qué le dice Abraham? Dios proveerá. Y mira esto, Isaac se deja amarrar, pues Isaac conocía lo que era un sacrificio. Acuérdate que los sacrificios se hacían a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. ¿Qué pasa? Él sabía y de momento se acomoda donde está la leña, ¿verdad? Se deja amarrar por su padre, ¿me entiendes? O sea, él tuvo la confianza en su padre, porque él podía pensar, que esto lo habíamos hablado en otra lección atrás, no sé si te acuerdas, él podía pensar, mi país se volvió loco, ya él era joven, fuerte, él le podía dar un empujón al papá, este se volvió loco y tirarlo por allí por el risco, qué sé yo, y irse corriendo. Pero no, si Abraham tenía fe, más fe, ¿verdad? La tenía Isaac. Y ahí cuando iba a pasar eso, fue que el ángel, ¿verdad? Lo detuvo y apareció un carnero enredado, ¿verdad? De los arbustos. Dice, el holocausto era un tipo de sacrificio en el cual el animal debía ser enteramente consumido del fuego. Así que no era nada más enterrar un cuchillo, John. También era quemarlo. Ante la ausencia del animal a sacrificar, Abraham elude una respuesta directa indicando de que Dios iba a proveer de él. John, y hay una enseñanza que nosotros como cristianos, ¿verdad? Hay veces que nosotros vemos la necesidad humana, tenemos una crisis, pero ¿qué pasa? Dios nos ha hecho un montón de promesas, ¿verdad? En su palabra, y nosotros debemos de reclamarla y decir, Dios proveerá. Yo no sé si yo te contesto una vez,
Pero una vez yo me quedé sin trabajo, mi esposa también, no había nada, no había nada que comer. Y yo pues oré y le dije a mi esposa, no te preocupes, el Señor va a proveer. Y me acuerdo que hasta el carro me habían robado de todas las cosas que estaban pasando en ese momento. Y yo lo que hice fue que tenía una bicicletita y me fui al pueblo que quedaba distante, bastante lejos, y a buscar un pan, leche y unas cartas, ¿verdad? A ver si estaban en el correo. Así que hice todo eso. Me acuerdo que tenía la lengua en el suelo del cansancio que tenía. Cuando llegué a mi casa, le entrego las cartas a mi esposa que estaba con la bebé en el cuarto y yo me siento, ¿verdad? Allí a mirar en una casa, ¿verdad? Que había alquilado, que estaba en una finca. Y de momento empieza a gritar mi esposa y yo dije, ¿qué le habrá pasado a mi esposa? Voy corriendo para el cuarto y cuando abro la puerta mi esposa está brincando en la cama. Y yo, ¿pero qué te pasa? Y resulta que unos meses antes había venido un huracán y nosotros nos fuimos de allí, ¿verdad? Para cuidarnos, que no nos pasara nada porque el techo era de zinc, era de cemento, pero el techo era de zinc. Y en aquel tiempo, pues FEMA pasó y una cuñada que estaba cerca dio el nombre de nosotros y como se mojaron unas cosas, pues ellos enviaron un cheque, creo que era como de $2,000. Y entonces, en ese momento que nosotros estábamos pasando esa crisis, llega este cheque de $2,000, imagínate cómo nos pusimos. Dios proveyó. Así que, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Que a veces nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Dios hace unas promesas con sus hijos. Y hermano que nos está mirando, sabemos que tenemos problemas, sabemos que tenemos dificultades, pero si somos fieles y le pedimos al Señor, el Señor va a proveer. Así que Dios ha hecho provisión. Jesús, el Cordero que murió en nuestro lugar para que nosotros vivamos por Él. Así que por medio de esto, Cristo nos regaló la salvación. John, vamos a la parte del martes. A ver si la puedes discutir. La muerte de Sara. Bueno, aquí vemos el nacimiento, el informe del nacimiento de Rebeca que anticipa el futuro matrimonio entre Isaac y Rebeca. Asimismo, el informe de la muerte y el entierro de la esposa de Abraham, Sara. Nosotros conocemos, ¿verdad?, que cuando murió Sara, Abraham la lloró y también fue y compró una cueva, se llama la cueva de Mapsela. Él le dijo a estas personas que vivían ahí, véndeme esta cueva para sepultura de mi esposa. Y ellos le dijeron, no, no, ¿cómo te la vamos a vender? Cógela de gratis. Si tú estás aquí entre nosotros, ¿cómo te vamos a cobrar? Pero Abraham era una persona justa y dijo, no, yo no voy a tomar de ustedes nada que no me cueste a mí mi dinero. Véndemela por su precio justo. Y creo que fueron 30 piezas o 30 ciclos de plata que hubieron ese peso y pesó y compró por precio el terreno, porque él dijo que era para sepultura de Sara. Y allí él entejó a Sara. Más adelante él también es entejado allí. También fue entejado Jacob, Lea y Isaac también fue entejado ahí. Entonces, es bonito, ¿no? Porque cuando yo estuve por allá, yo también fui a la cueva de Mapsela, pero ahora mismo no es una cueva, es un edificio creo que de 4 o 5 pisos. Y tú dices, pero ¿y dónde está la cueva que dice la Biblia que era una cueva? Pues mira, la gente lo han remodelado de tal forma que tú entras a un edificio y ellos te dicen, esta es la cueva. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Las cosas han cambiado de esa manera. Bien, vamos entonces, ¿verdad?,
a la parte del miércoles, una esposa para Isaac. Como les dije al principio, ¿verdad? Abraham quería asegurar la descendencia de él. Y una de las cosas también era que estaban los de Canaán, y él no quería que su hijo de la promesa se mezclara, ¿verdad? Si él moría con ellos. Así que él quiso asegurarse. Y de que, ¿verdad? Porque esas, como el hermano John estaba hablando ahorita, esos pueblos pues adoraban otros dioses, sacrificaban sus hijos, hacían un montón. ¿Y qué pasa? Abraham no quería que él se mezclara con ninguno de esos pueblos. Dice en Génesis 24:7, dice, Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia de esta tierra, él enviará sus ángeles delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham, ¿verdad? Comenzó a hacer planes para conseguir una esposa para Isaac y asegurar su descendencia. Dos puntos destacan especialmente estos planes: la oración de Abraham, de Eliezer, de Isaac, y la seguridad que Dios dirigirá todo el proceso. Hubo señales inequívocas de que el ángel estaba dirigiendo a Eliezer para tomar a Rebeca como la esposa de su amo Isaac. Aún así, Dios no actuó sin contar con el libre albedrío de Rebeca. Sabemos, ¿verdad?, que todo esto fue en oración, tanto de Abraham como, ¿verdad?, su siervo Eliezer y Isaac también. Cuando llegan, ¿verdad?, a la cuestión del pozo que le pide, le da de beber y todo eso, ¿qué pasa? Llega el momento que le toca decidir, porque imagínate que lleguen y le digan unas cosas, tienes para que te vayas con ciertas personas y que te cases. No, Rebeca tenía un libre albedrío. Ella podía decir que no, John, pero ahí la mano de Dios estaba dirigiendo. ¿Y qué pasó? Ella sintió de que sí, que eso como que provenía de Dios, y aceptó. Así que vemos, ¿verdad?, que hay cosas que son misteriosas, que Dios las permite, y eso es otra enseñanza. Hay veces que nosotros nos quedamos bobos, ¿verdad?, de cosas que ocurren, y uno dice, pero ¿cómo ocurrió esto? Porque Dios estaba dirigiendo, Dios estaba en control del asunto. ¿Algún comentario, John? Pues me llama mucho la atención, ¿no? Porque Abraham manda a su siervo y el siervo tiene que ir hasta allá, hasta ese lugar y él ora al Señor. Él todo el tiempo está orando al Señor. Señor, mándame una señal. Y entonces la muchacha que venga y le dé agua a mí cuando yo le pida y también sacare para mis camellos, pues dame, que esa sea la señal. Y exactamente Rebeca hizo lo que el siervo le había pedido a Dios como señal. Incluso cuando se lo llevan a la casa, estaba Labán, ¿no? Labán era el hermano de Rebeca y el papá de Rebeca pues estaba allí comiendo y él le da un ciclo, le da una pulsera de plata, de oro a ella, le da un pendiente en la nariz también, todo de oro y le dice, le comunica, ¿verdad? Pues yo estoy aquí porque mi siervo ha mandado a buscar para esposa. Y como tú acabas de decir, Edwin, pues ella estuvo libre de albedrío y dijo, sí, iré, sí, voy. Y me llama la atención de que Isaac estaba en el monte orando, venía de camino orando así por el monte y dice que él alzó sus ojos y cuando vio de lejos a Rebeca, dice que enseguida fue, la tomó y se la llevó a su tienda. Entonces, ¿será así que se hacía el matrimonio? No lo sé, pero desde ese momento dice que la amó, que la quiso y se llegaron a casar y tuvieron dos hijos. Tuvieron ahí a Esaú, que viene siendo el primogénito. Este hombre era velludo, tenía mucho,
mucho pelo, era con velludo, como dije, y Jacob era lampiño. Pero aquí viene un contraste, ¿no? Porque cuando nacen estos gemelos, el Jacob le agarra la pierna a Esaú. O sea, no, Esaú salió primero, pero el otro salió agarrándole la pierna. Como quien dice, hey, yo voy primero que tú, pero no pudo ser, pero por ahí va Jacob también, ¿no? Y de ahí en adelante, pues ya estos son temas que vamos a estudiar más adelante. Bien, vamos entonces al jueves, a la última parte. Una esposa para Abraham. Y esto está, uno se queda pensando, wow, quizás con Sara hasta ahí hubiera terminado todo, porque ya Abraham era viejito. Pero Abraham, la vida de Abraham no terminó ahí, ni tampoco cuando murió Sara. Así que John, vamos a ver si tú puedes, ¿verdad? Discutir esta parte. Una esposa para Abraham. Una esposa para Abraham. Ujú. Bueno, aquí en Génesis 24, 67 y también el 25 del 1 al 8, el 8. ¿Cuál es el significado de estos eventos finales en la vida de Abraham? Pues mira, nosotros tenemos que entender que Sara murió y Abraham la entejó. No nos podemos tampoco olvidar de Agar, que fue la sierva de Sara, que la cual él despidió con el hijo que él había tenido de Agar, que se llamaba Ismael. Ellos se han ido al desierto y estaban viviendo por el desierto, pero ahora él queda viudo, está viudo, se murió su esposa, la sierva de su esposa, yo la había mandado ya al desierto y queda totalmente viudo y toma otra mujer. O sea, la Biblia menciona que toma a Sétura y con Sétura tiene 5 hijos más, 5 hijos. Pero también dice la Biblia que a todos esos hijos le dio dones y los mandó lejos, porque ellos no podían heredar la tierra prometida junto con Isaac. La tierra prometida era solo para Isaac, el hijo de la promesa, porque de ahí era que Dios iba a sacar su pueblo, que viene siendo más adelante el pueblo de Israel. Pero estos otros hijos, Abraham los manda lejos para que no interfieran con la heredad que él tenía que darle a Isaac. ¿Y quiénes eran estos 5 hijos? Pues mira, ahora estos 5 hijos son estos árabes que viven en Arabia Saudita y que viven en toda esa región desértica. Estos son hijos también de Abraham, que vienen siendo hermanos de Israel. Todos ahora en esta etapa de la vida, ya han pasado más de 2000 años y ahora son enemigos, ahora se pelean y se guerrean. Pero si ustedes vienen a mirar desde la época de Abraham, ellos son hermanos. Así que vemos, ¿verdad? Cómo Abraham, a pesar de que, como yo le dije, no acabó allí, él tuvo otra esposa, tuvo, es más, 175 años yo creo que murió Abraham. Así que tuvo otra vida más, otra familia. Pero él sabía lo que Dios le había dicho. Y Dios le había dicho que era Isaac, no eran otros hijos. Y él lo pensó y dijo, espérate, antes que ellos comiencen a tratar de reclamar algo que no les pertenece, yo le voy a dar, ¿verdad? Todos estos dones, todas estas cosas, y que estén bien lejos, bien aparte de Isaac, para que se cumpla la promesa que Dios había dicho. Así que, John, nos puedes leer, ¿verdad? La, la porción del espíritu de profecía final. Pues mira, en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 132, dice que Dios entregó a su Hijo
para que muriera en la agonía y en la vergüenza. Increíble. Dios entregó a su Hijo para que se muera en una agonía y en una vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios, no se les permitió intervenir como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara, basta. El Rey de la Gloria entregó su vida para salvar a la raza caída. En otras palabras, el cielo estaba lleno de ángeles, mirando cómo el Hijo de Dios moría, pero no se le permitió, o sea, el Padre no se los permitió que ellos hicieran nada, no podían hacer nada, tenía que cumplirse eso. No podían haber intervenido. El Rey de la Gloria entregó su vida para salvar a la raza caída. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esto que acabo de preguntarle está en Romanos 8:32. Y vemos, ¿verdad?, cómo es el amor de Dios hacia nosotros, que entregó a su único Hijo para que usted y yo podamos tener la salvación. Y como en otras ocasiones, también le hacemos el llamado para que busque de Dios, para que te entregues a Él, porque Cristo está a las puertas. John, las últimas palabritas, que ya nos vamos. Bueno, no se olviden de, si han visto esta lección y les gusta, escribir abajo algún comentario, alguna pregunta, alguna duda o cualquier cosa que ustedes quieran escribir. Ustedes pueden escribirlo en los comentarios de cada video. Y también no se pierdan, la próxima semana vamos a estar aquí juntos estudiando el próximo tema, que se titula Jacob el suplantador. Así que importante, ¿verdad?, que le den like y compartan este video para que puedan bendecir a otros. Y nuestras redes sociales son Facebook y YouTube, Noticiero Morales y del Valle.e. Así que hasta aquí otra lección más de Escuela Sabática desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.